Sigamos ahora con la parte de anticoncepción, con una nueva opción que son los anillos vaginales, que no son de ahora, son ya de hace unos cuantos años, pero vamos a ver por qué en estos últimos años aparecieron en la Argentina. El epitelio vaginal es una vía importante para la liberación hormonal. Evita la absorción intestinal y el primer paso hepático. Piensen que en un principio se utilizaba, por ejemplo, para la absorción cuando se indicaba, por ejemplo, progesterona, que se utilizaba por vía vaginal, principalmente los que utilizan en los casos que se hace fertilización in vitro, que se usa dosis grandes de progesterona por vía vaginal. Y entonces, bueno, a partir de eso se empezó a ver otras vías de absorción. Los beneficios impiden la aparición de vómitos, disminución de la capacidad de absorción intestinal, baja exposición sistémica, baja incidencia de efectos colaterales con iguales efectos farmacodinámicos. El desarrollo de anillos comenzó en el año 1966, o sea, hace unos cuantos años, cuando se demostró que las hormonas podían difundirse a través de tubos de Silastic con tasas constantes de liberación, goma de silicona, polimetil silosano, Silastic o aceto-Silastic. Recién en 1970, Michel describe el primer anillo con fines anticonceptivos. En ese momento se utilizó el acetato de medroxiprogesterona a una dosis de 50, 100, 200 y 400 miligramos. Fue la década del acetato de medroxiprogesterona, que yo hace un rato les había comentado, en el cual se utilizaba inyectable como de depósito. Bueno, acá también utilizaron dosis muy grandes, pero con una alta tasa de efectos indeseables. Entre paréntesis también, suspendía la menstruación, pero tenía una acción muy importante sobre la alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, sobre la insulinoresistencia y podía también, se llevaba también en algunos casos a una diabetes a las pacientes. Luego de que se suspende el acetato de medroxiprogesterona, se utiliza la norepinefrina y el norgestrel. Pero tampoco fue con buenos resultados y ahí fue cuando se asocia un gestágeno con un estrógeno. En 1980 se utiliza el primer anillo multicompartimentado de Silastic que elimina etonorgestrel y etilinestradiol. En el año 93 se utiliza anillos vaginales con combinación de plástico con etilminilacetato EVA de Silastic, que se llama Evatano, y recién la FDA aprueba en 2001 el anillo con etonorgestrel y etinilestradiol. ¿En qué constituye, qué contiene estos anillos? Estos anillos, después si quieren verlo, fíjense el tamaño que tiene, y es un tamaño que se coloca, este anillo se coloca dentro de vagina a la altura del cuello. Si lo quieren pasar, no sé si lo quieren ver alguien. Bueno, ¿qué es lo que contiene este anillo? Este anillo tiene, este anillo tiene etinilestradiol de 2,7 miligramos y 11,7 miligramos de etonorgestrel dispersos en el anillo. Ahora, ustedes comparen el etinilestradiol de 2,7 miligramos con una liberación de 15 microgramos de etinilestradiol por día y 120 microgramos de etonorgestrel por día. ¿Ustedes se acuerdan? Las pastillas, las píldoras, ¿cuánto tienen de etinilestradiol por día? 20 o 30, que es más o menos medio. 20 o 30 microgramos de etinilestradiol. En este caso, fíjense que es una dosis bajísima, que se está liberando, es de 15 microgramos, o sea, la dosis de etinilestradiol prácticamente es la mitad, y con el etonorgestrel, que ya vamos a ver, que es un gestágeno bastante sin complicaciones. ¿Cuáles son las ventajas del anillo vaginal con respecto a la vía oral?
No requiere ingesta diaria. Puede utilizarse una dosis menor de hormona. Recién lo hablamos. Liberación hormonal continua. Se evita el paso por el hígado. No hay absorción gastrointestinal. La dosis de estrógeno es de 15 microgramos, permitiendo el sangrado regular y control del ciclo. Y no interfiere en las relaciones sexuales. Las desventajas sería, por el principio activo, contraindicado en mujeres con hipertensión arterial, contraindicado en fumadoras mayores de 35 años. Sería lo mismo que en las pacientes con ACO por vía oral. Pero las desventajas con respecto al dispositivo serían mujeres no utilizarlo en mujeres con prolapso vesical, rectal o uterino. No utilizarlo pacientes con constipación crónica por la posibilidad de la expulsión. Y los efectos locales es el problema de la manipulación genital. Esto estaría muy relacionado a la época, no sé si se acuerdan muchos, porque el diafragma ha dejado bastante de utilizarse, pero en la década del 70, del 80, el diafragma fue muy, muy utilizado. Pero ¿qué pasaba? Las pacientes que tenían problemas, principalmente adolescentes con manipulación de aparato genital, eran imposibles que lo usaran. Entonces, en general lo que se pregunta en estas pacientes, antes de indicarlo, si ella, por ejemplo, se coloca tampones. Si la paciente se coloca tampones es porque está manipulando aparato genital y no tiene ningún complejo. Pero si no se lo coloca porque tiene problemas, no sería un indicador para utilizar este método. Ventajas del anillo vaginal. Perdonen. La exposición de la mujer al estrógeno en el anillo es la mitad de un anticonceptivo oral combinado que contenga 30 microgramos de etilenoestradiol. Recién lo dijimos. Es más importante los niveles circulantes diarios de estrógenos que el nivel de etilenoestradiol al que la mujer se ve expuesta cada mes. Ahora, vean acá, tiempo después de la administración del etilenoestradiol. El color verde es el anillo. Fíjense que inmediatamente de la colocación hay un aumento significativo de la secreción de etilenoestradiol y después se mantiene como una meseta constante hasta finalizar la menstruación, hasta finalizar el ciclo de 28 días. En cambio, miren el parche. El parche también tiene un pico en el primer momento, pero después tiene todos unos ciclos. O sea, primero mayor liberación, pero no es tan plano como se puede ver en el caso del anillo. Y por último, los anticonceptivos orales, hay una diferencia significativamente alta en la pulsatilidad de la secreción de este estrógeno. Acá podemos ver no solamente el estrógeno, el etilenoestradiol, que sería esto, es lo que vimos recién, al etonorgestrel. El etonorgestrel también tenemos en un primer momento, a los primeros 7 días, una eliminación, se va aumentando para después llegar a 1700, casi el séptimo día, y después mantenerse en 1400. Los niveles de etonorgestrel aumentan la primera semana, luego de la inserción alcanzando un pico al séptimo día, que llega a 1700 picogramos. Luego declina a 1400 hasta la tercera semana, en el cual se extrae el anillo. ¿Cuál es la farmacodinámica de esto? Los niveles de FSH y estradiol fueron bajos durante el estudio y altos durante la primera semana de uso. O sea que la primera semana todavía estaba alto. Inhibición de la ovulación, importantísimo, es el mecanismo por el cual se utiliza. Ausencia de pico de LH con niveles bajos de progesterona. Con respecto al endometrio, permaneció adelgazado durante el uso normal y aumenta a los 17 días de remoción. Pero quiero aclarar que el mecanismo fundamental de la acción de este anillo sería la inhibición de la ovulación
fundamentalmente, inclusive el cambio que se produce a nivel del moco cervical. Luego de la remoción, que se saca en el día 21, la FSH aumenta luego de 3 días y el pico de LH aparece recién a los 17 días. Este aumento del nivel de estradiol y el tiempo de la ovulación más o menos fue 19 días después que se extrajo el anillo. El uso del anillo, con cada anillo hay un ciclo menstrual de 3 semanas, aparece la menstruación 2 o 3 días después de la extracción. El índice de expulsión es menor de 1% en todos los casos. Formas de uso del anillo. Vemos a ver qué pasa, o sea, antes de colocar el anillo, de insertar el anillo, qué método de anticonceptivo estábamos usando. Si la paciente está utilizando anticonceptivos no hormonales, se debe insertar el anillo entre el primero y quinto día del ciclo, pero se requiere un método de barrera durante la primera semana. Si la paciente está utilizando anticonceptivos orales combinados, se puede insertar el anillo el día después del periodo que termina o el último día del placebo. No se requiere en este caso método de barrera. Si estamos utilizando estrógenos solos, se puede insertar el anillo en cualquier día, pero sí se requiere método de barrera. En caso de los implantes, que son con gestágeno, con levonorgestrel, se puede insertar el anillo el día que se extrae, se saca el implante y se coloca el anillo, pero debe cuidarse la primera semana con método de barrera. El ACO inyectable también se saca, o sea, el último día y el día de la primera inyección, que es a los 28 días del día anterior, también se puede colocar el anillo y un método de barrera se necesita. Y por último, si tiene un SIU que se coloca el día que se extrae, se puede utilizar también con método de barrera. En caso de un aborto, se puede utilizar en forma inmediata, y luego del parto después de la 4ª semana. Trombosis venosa o antecedentes de embolia pulmonar. Historia de trombosis arterial, ACV o infarto o síntomas de inicio de trombosis. En casos de resistencia a la proteína C reactiva, deficiencia de antiprotomina T, deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S y anticuerpos antifosfolipídicos. No debe ser usado. No debe ser usado con historia de migraña. No debe ser usado en diabetes mellitus con compromiso vascular, que es lo que hablamos hoy. No debe ser usado cuando hay riesgo severo de trombosis arterial o venosa. Cuando hay hipertrigliceridemia severa por la posibilidad de que la paciente haga una pancreatitis. Historia hepática severa. Tumores hepáticos benignos o malignos. Patología maligna genital o mamaria, sangrado vaginal sin diagnóstico. Vuelvo para acá un poquito. Con respecto a la triple hipertrigliceridemia, hay muchos gestágenos que producen triglicéridos altos. Eso hay que evaluarlo antes de indicar a una paciente el método anticonceptivo, aunque uno se lo dé, pero pedirle una HDL, LDL, colesterol y triglicéridos. Si los triglicéridos están muy altos, evaluar la posibilidad de cambiar el método. Y en los casos de que durante el tratamiento, cada 6 o 8 meses, se puede pedir un estudio de lípidos y ver si la paciente le elevó los triglicéridos. Yo lo que les plantearía por ahí es cambiar el método. Sangrado vaginal. En general, la baja incidencia de spotting entre los días 2... Perdón. Baja incidencia de spotting entre los días 2 y 13 del ciclo. Fíjense que el anillo se coloca el día 1 del ciclo hasta el día 21
después se saca, está una semana sin anillos y después se vuelve a colocar el día 28. El día de uso del anillo de la píldora, acá puede haber un pequeño sangrado irregular y puede presentarse un sangrado manchado por deprivación precoz por ahí el día 20 o 21. Pero en general el sangrado por deprivación se presenta en este periodo de descanso, en esta semana de descanso, como generalmente ocurre con las píldoras orales. La semana libre de anillo de la píldora puede estar relacionado con el periodo menstrual. También puede aparecer el sangrado manchado después de los 28 días, pero es lo menos frecuente. Eficacia anticonceptiva. Hasta la 4ª semana el anillo es eficaz. En el 96% de las mujeres estuvieron satisfechas con el uso. 97% lo recomendaría. El 32% refirieron que la pareja sentía el anillo ocasionalmente, principalmente en mujeres entre 18 y 20 años. El índice de PER es de 0,4 a 17% en semejante anticoncepción hormonal. Fíjense, ahora vemos la aceptabilidad y tolerancia del método. Uno de los problemas, yo creo que el problema principal y el que más frecuente se presenta es el flujo o la leucorrea, a veces inclusive con prurito vulvar. Si se presenta la paciente con infecciones, lo más común sea la vaginitis y menos común cervicitis, cistitis e infección del tracto urinario. En caso de neoplasias benignas o malignas, incluyendo quistes y pólipos, aparentemente no hay ningún antecedente descripto. Lo único que podría plantearse es la posibilidad de un fibroadenoma mamario. En trastornos del sistema inmunitario tampoco están descritos y es muy raro la paciente con hipersensibilidad. Trastornos psiquiátricos, pacientes con depresión, la habilidad del afecto, disminución de la libido, también puede ser presentado de forma más común y también en pacientes con ansiedad puede presentarse. Trastorno del sistema nervioso, dolor de cabeza, migraña, mareos. En esos casos habría que cambiar el método. Trastornos de la piel y tejido subcutáneo. Es poco frecuente la presencia del acné, es poco frecuente, porque en general este no es un gestágeno androgénico. Puede presentarse erupciones u urticaria. Dentro de los trastornos gastrointestinales, dolor abdominal o náuseas, diarrea, vómitos o distensión abdominal, trastornos musculares, dolor en espalda, trastorno del sistema reproductivo y mamario, prurito genital, dolor pelviano, dolor mamario, dismenorrea, flujo vaginal, incomodidad vaginal. Esto muy poco frecuente. De todos los pacientes que yo conozco y que he tenido, lo único que he tenido principalmente es la vaginitis. Dentro de las investigaciones puede haber un poquito de aumento de peso corporal y dentro de las lesiones y complicaciones puede haber expulsión del dispositivo por incomodidad con el dispositivo. Recomendaciones de uso. No habría interferencia con cremas espermicidas. No habría interferencia con cremas fungicidas. No afecta el uso de tampones. Importante. No uso en embarazo ni lactancia. Contraindicación. Uso de antibióticos, utilizar métodos de barrera hasta 7 días después de la discontinuidad del método. No en el periodo de descanso. O sea, si está con periodo de descanso, agregarle 7 días más. Si el uso es mayor de 7 semanas, no discontinuar y no hacer periodo de descanso, o sea, continuar con el método. Drogas que producen inducción enzimática, hoy ya habíamos hablado, fenitoína, fenobarbital, carbamazepina, rifampicina, grisofulvina. Usar método de barrera hasta 28 días después de discontinuar el método. Y por último, no debe usarse durante el embarazo y la lactancia. Efecto a largo plazo. Mujeres con hipertrigliceridemia o historia familiar de hipertrigliceridemia pueden tener mayor riesgo de pancreatitis
con uso de ACO, a pesar de que es una baja androgenización del letrozole. No modificación del colesterol total y mínimo efecto sobre los lípidos. Lo único que hay que evaluar siempre, y creo que en todos los ACO, serían los triglicéridos. Metabolismo hidrocarbonado. No se observó efectos clínicos importantes. Leve resistencia insulínica como resultado de la androgenización del progestágeno que contiene. Con respecto a la presión sanguínea, se ve que no hay cambios relevantes, ni si se desarrolla una hipertensión significativa, debe suspenderse el uso. Con respecto a las variables hemostáticas, tanto el anillo como el ACO, como etilienestradiol y letrozole, están asociados a mínimos efectos sobre estas variables. Esto es importante a raíz de los últimos trabajos que hay con problemas con otros gestágenos. Con respecto a la función tiroidea, no se observa cambios clínicos y función suprarrenal, hay un incremento de los niveles de SHBG por androgenización del letrozole. ¿Qué pasa con el anillo vaginal y oncología? El riesgo de cáncer de endometrio y de ovario se reduce en usuarias de ACO. El anillo posee el mismo modo de acción y podría producir beneficios similares. Un metaanálisis de 54 estudios epidemiológicos reportó un leve aumento del riesgo relativo de tener cáncer de mama en mujeres que actualmente toman ACO. En casos raros se ha reportado tumores benignos y más infrecuentemente tumores malignos hepáticos en usuarias de ACO. Bueno, yo creo que tanto con mama, que ha sido y seguirá discutiéndose todavía con respecto a la acción de las hormonas, y con los tumores hepáticos, que principalmente los hepatólogos se asustan un poco por esto, pero en realidad en general no hay problema. Después, las otras pueden ser, por ejemplo, pacientes con anorexia nerviosa que ya están en periodo de recuperación, en el cual muchos no les convence tomar pastillas por el temor a engordar. Estos piensan también que engordan, pero acá no hay mucho aumento de peso. Y entonces, para que no estén tomando o que no esté una enfermera o la madre dándoselos en la boca, también puede ser utilizado el anillo. O sea, en pacientes comunes o pacientes con determinadas situaciones, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, eso lo indicás en el consultorio. ¿Cómo exactamente le indica usted para decir cómo se lo coloca? ¿Yo? Para que no se salga. No, yo le digo, mira. ¿Como si fuera un pesario? Claro, es lo mismo que un diafragma. ¿Vos sabés cómo se coloca un diafragma? Bueno, es lo mismo que un diafragma. Se lo coloca igual. O sea, levantando por ahí una pierna, que eso lo busca ella, la posición. O sea, el anillo lo dobla así, no sé dónde fue para el anillo, y después se lo introduce y queda adentro de la vagina, alrededor del cuello. Pero ningún tipo de problema, porque inclusive con el anillo puede utilizar tampones sin ningún tipo de problema. Claro, pero en el progreso yo había leído en la vagina. No, lo colocás al fondo de la vagina. Lo colocás al fondo de la vagina. Prácticamente es el mismo método con el cual se usaba el diafragma. ¿Alguna otra cosa? Bueno, sí. Para hacer la colposcopía usando ácido acético, lugol, ¿no afecta? Mira, yo para hacer la colposcopía la prefiero hacer en el periodo que saqué ¿cómo se llama? El anillo. O sea, en esa semana de descanso la puedo. ¿Cómo? Claro, si no tiene deprivación lo hago en eso. O si no, espero por ahí en otro momento. Pero en general igualmente lo podés usar, ¿eh? No hay ningún tipo de problema porque no hay interferencia. Sí. Igual hay un dato que es importante, que el anillo vaginal puede ser extraído hasta 3 horas diarias sin que haya modificaciones en el sentido hormonal, Bueno, lo cual, frente a cualquier examen ginecológico, frente a una sí. sexual, frente a cualquier acto que al paciente le incomode el uso del anillo, puede retirar y volver a colocarlo hasta 3 horas por día. Bueno,
te voy a contar algo. Se dice que el anillo vaginal es el único método en el cual podés tener relaciones sin tener un método encima. O sea, sin estar utilizando ningún método, porque estás cubierto, como vos decís, esas 3 horas. Entonces, con esas 3 horas podés tener relaciones a lo que se te ocurra. Pero a las 3 horas, volvételo a colocar.